Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. Espero que no haya sido muy pesada la clase anterior. Vamos a comenzar la segunda parte de la unidad 7 respecto a complicaciones de la fístula arteriovenosa. Vamos a recordar conceptos, vamos a ver algunas imágenes y vamos a ver algunas otras de las complicaciones de las fístulas arteriovenosas. Para ello, bueno, pues vamos a pasar de nuevo a ver un PowerPoint. Vamos a compartirla. En esta segunda parte, antes de empezar a hablar de otras complicaciones, lo que vamos a ver es un pequeño repaso de todo lo que hemos visto en la clase previa. Lo primero que os voy a dejar es ver este vídeo que ya vimos antes. Luego, si queréis, lo rebobinamos y lo volvemos a ver para que os vayáis fijando y vayáis diferenciando entre lo que es el modo B, el modo Doppler color, que es el que estáis viendo ahora. Y bueno, como vamos a pasar ahora a situar el cursor en las zonas de la vena y obtenemos el Doppler pulsado. Estamos insonando primero un segmento de vena sin patología. A continuación, el segmento que creemos que está estenótico y vemos que las velocidades se elevan. Y luego el segmento de vena situado por encima de la estenosis. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues, por supuesto, estoy segura de que habéis acertado. Se trata del callado de la vena cefálica. El callado de la vena cefálica ecográficamente no suele ser tortuoso como el que estáis viendo, suele ser un trayecto más rectilíneo, más curvo, como un callado de un bastón. No suele tener una disminución de calibre como el que habéis visto. Y simplemente con eso, sin tener que pasar al modo Doppler, vamos a poder saber que existe algo, que existe una alteración, que está estrecha, que está estenótica. Si ponemos el Doppler en el Doppler color, vemos que existe lo que se llama el mosaicismo, es decir, una mezcla de colores, no solamente rojo y azul, que nos está indicando que existen velocidades muy elevadas. Y cuando situamos sobre esta zona el cursor del Doppler pulsado, encontramos una elevación de las velocidades en las zonas más estrechas. Es lógico, cuando la sangre pasa por un sitio más estrecho, al tener que pasar la misma cantidad de sangre por ese sitio, la velocidad de la sangre tiene que aumentar. Eso es lo que nos está diciendo el Doppler pulsado. Lógicamente, después del sitio que está estenótico, la vena va a recibir menos cantidad de sangre, altera la onda Doppler, pasa de ser una onda arterializada a ser una onda de baja velocidad y que transmite muy poco, pues por así decirlo, las contracciones arteriales y las velocidades arteriales. Bueno, aquí vamos a ver otro vídeo. En este caso veis otra vena, es la vena cefálica. Y veis como, bueno, primero vemos músculo, vemos grasa. La zona anecoica hay una zona que está más estrecha, pero no tiene una gran hiperplasia intimal. Y además, si veis la parte primera del vídeo, cuando se va repitiendo, veréis que la zona estenótica es más estrecha que después al finalizar. ¿Por qué? Porque hemos hecho una compresión. Quiere decir que sí es cierto que hay una zona estrecha, hay una zona estenótica, pero que no tiene ni hiperplasia intimal y además es fácilmente distensible. Ese segmento, por lo tanto, aunque está estenótico, no es excesivamente patológico. Y hay que tenerlo también en mente. Es otra forma de visualizar una estenosis probablemente no patológica. Aquí tenemos en cambio una vena basílica y podéis comprobar que bueno, el diámetro de la vena es súper escaso, menor de 2 milímetros, que además, como os marcan en las diapositivas, la vena tiene una clara hiperplasia intimal a lo largo de sus paredes y un diámetro claramente inferior a los 2 milímetros. Es una estenosis significativa y por sus características claramente productora de patología y además con un alto riesgo de producir una trombosis. En este otro caso, yo creo que está muy claro. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo una fístula arteriovenosa protésica. Como marca en la diapositiva, es una fístula entre la arteria braquial y probablemente y a través de un segmento de prótesis con la vena basílica o con la vena humeral. ¿Y qué es lo que vemos en la prótesis? Bueno, pues vemos que la prótesis se encuentra completamente ocupada por un material ecogénico, a excepción de un pequeño
segmento adyacente a la anastomosis. Todo esto que encontramos en el interior de la prótesis corresponde a trombo. ¿Qué otras cosas podemos ver? Bueno, pues que desde luego la causa de la trombosis no va a ser la anastomosis quirúrgica con la arteria, que es adecuada, es amplia, la vemos, no es una estenosis de la anastomosis arterial. ¿Y qué más cosas podemos ver? Bueno, pues que aquí está respetada la pared de la prótesis de PTF. Vemos las tres imágenes lineales, dos hiperecogénicas y una central hipoecoica, y que además vemos en las paredes como imágenes blancas muy hiperecogénicas que pueden corresponder a fibrina o incluso a pequeñas placas de calcio. Es una fístula arteriovenosa protésica trombosada. Estoy segura de que habéis acertado todos. Me gustaría poneros esta. Lo que representa, os dejo que la miréis. La aguja de punción se encuentra a este nivel. Pues sí, estoy segura que habéis acertado. Se trata de una fístula arteriovenosa protésica que tiene un loop, es decir, hace un giro. La anastomosis arterial se encontraría más o menos a este nivel. Tenemos un giro. Vemos que está la prótesis desestructurada en parte de su recorrido, a excepción de este pequeño segmento intermedio, por las punciones repetidas. Y quiero que os fijéis en esta bola que hay aquí, que es lo que vamos a ver a continuación. Además, una estenosis a nivel de la vena eferente, porque aquí es donde están las estenosis en las fístulas arteriovenosas protésicas, en las anastomosis entre la propia prótesis y la vena eferente. Cuando existe una estenosis o cuando existe una trombosis, hay una repercusión sobre la arteria aferente. ¿Qué es lo que estamos viendo? Os dejo igualmente pensar y ahora hablamos sobre ello. ¿Ya habéis pensado? Y si no, rebobináis y ya está. Pues claro, que lo que encontramos, pues una onda arterial que no es la normal para una arteria aferente de una fístula arteriovenosa, porque lo que vamos a encontrar es una onda de alta resistencia, una velocidad pico sistólico, es decir, durante la sístole la velocidad es muy elevada y en cambio durante la diástole la velocidad baja. Es decir, es una onda de alta resistencia y que si nos fijamos, pues tiene un índice de resistencia cercano a 0,9. Esto casi seguro, si es un paciente con una fístula arteriovenosa, es que la fístula o tiene una estenosis preoclusiva y está a punto de taparse o que la fístula se ha trombosado. Pasamos ya a la segunda parte de la clase y vamos a ver otro tipo de complicaciones. Y os voy a insistir muchísimo y vamos a ver muchas fotos de lo mismo sobre lo mismo. Lo primero vamos a hablar de los aneurismas. Un aneurisma es una dilatación de una estructura vascular, ya sea una arteria o una vena. En nuestro caso, todas las aneurismas que vamos a encontrar van a ser aneurismas venosos, casi siempre, aunque también pueden ocurrir aneurismas arteriales en las arterias aferentes. Pero básicamente son aneurismas venosos, como el que estáis viendo en la fotografía. Esto es un aneurisma venoso, está claro, se ve, no hace falta hacer una ecografía. Lo que sí os quiero decir es que aunque esta paciente está algo obesa, estos aneurismas no siempre son consecuencia de una estenosis proximal, que podría ser, como en esta paciente también está favorecido, sino porque hay punciones repetidas y reiteradas sobre los mismos sitios de punción. Siempre. ¿Por qué? Porque son los que menos le duelen al paciente y los más fáciles de puncionar. ¿Y eso qué ocasiona? Pues ocasiona no solamente las dilataciones aneurismáticas, sino que la cantidad de tejido celular subcutáneo que está superpuesto sobre la vena es muy escaso. Tan escaso que puede llegar a romperse y puede llegar a producir un sangrado muy importante y una alta morbimortalidad en los pacientes secundarios a este tipo de sangrado. Vamos a ver el vídeo de esta paciente. Ya sé que es un vídeo un poco raro porque lo tuve que grabar directamente del monitor, pero veis, bueno, pues que sí, que hay una dilatación aneurismática, que vemos una zona de estenosis que además brilla, que es blanca, que puede suponer la presencia de fibrina, de hiperplasia intimal, algo de calcio, pero que aquí también hay una zona de vena que no está tan aneurismática y que no ha sido pinchada, ni puncionada, ni canalizada. Luego después vemos la anastomosis, esto es la arteria aferente, vemos la anastomosis, también hay algo de fibrina a este nivel, en la proximidad, pero no quiere decir que esté muy estenótica, que hay material dentro de este gran saco aneurismático. ¿eh? Muchas veces aquí está la sangre se acumula en las zonas más declives y da lugar a trombos dentro de las fístulas aneurismáticas. Aquí vemos otra vez esa zona de estenosis, pero luego después vemos cómo este segmento de vena está indemne y no ha sido puncionado y cómo luego se va a hacer profunda porque la paciente tiene un cierto grado de obesidad.
Bueno, vamos a ver más fotos. Aquí os las voy a poner de fístulas aneurismáticas. Yo creo que ver una ecografía de una fístula aneurismática no tiene mucho sentido, a excepción de comentaros que las partes más declives y debido a los aneurismas y que la sangre hace como de un movimiento parecido al de la lavadora, ocasiona el depósito de trombo en las paredes y va a hacer que los aneurismas en ocasiones no se puedan pinchar por la presencia de ese trombo. Bueno, vamos a ver las fístulas arteriovenosas protésicas y las complicaciones que tienen. Aquí tenéis un angioTAC reconstruido, pero yo creo que se ve muy bien de lo que es una fístula arteriovenosa protésica. Vemos claramente la arteria aferente, vemos la vena eferente y el segmento de prótesis. Lo vamos a ver más grande. Aquí lo veis, vemos la arteria aferente, discretamente tortuosa y aumentada de calibre, que corresponde a la arteria braquial, la anastomosis quirúrgica. Vemos la prótesis de PTF, que está discretamente desestructurada y que aquí en este segmento intermedio vemos una bola redonda que se comunica con la prótesis de PTF. Aquí hay otra zona de una bola más pequeña. Y vemos la anastomosis venosa y cómo existe una estenosis de la vena eferente. Si hacemos una fistulografía, los hallazgos son exactamente iguales, la única diferencia es que no vamos a poder ver la arteria aferente, pero vamos a ver estas dos pequeñas formaciones saculares redondeadas y ovaladas que corresponden a pseudoaneurismas. Un aneurisma y un pseudoaneurisma no es lo mismo. Un aneurisma siempre es una dilatación de una estructura vascular y tiene paredes vasculares, ya sean arteriales o venosas. Un pseudoaneurisma no. Un pseudoaneurisma es una colección de sangre en los tejidos blandos y que se encuentra en comunicación o con la vena o con la prótesis de PTF. Los pseudoaneurismas, por lo tanto, solamente están contenidos por los tejidos blandos que los rodean. No tienen paredes vasculares y se pueden romper con mucha más facilidad. Son muy típicos de que ocurran con las fístulas arteriovenosas protésicas. Vamos a verlo aquí otra vez y cómo se visualiza el pseudoaneurisma en una ecografía y en una ecografía Doppler. Tenéis una imagen, la misma imagen de antes, vemos dos formaciones, esta formación redondeada y una otra formación exactamente igual, ovalada, con una base más amplia. Si lo vemos con la ecografía lo vemos muy claramente. Esto corresponde a la prótesis de PTF. En la cara posterior de la prótesis de PTF hay una solución de continuidad que muchas veces es ocasionada por la punción de la cara posterior de la prótesis. Y luego vamos a encontrar una formación redondeada con material ecogénico en su interior que indica trombo, pero que presenta una zona central anecoica que cuando ponemos el color se rellena. Es decir, esta zona corresponde a la zona permeable del pseudoaneurisma, que es mucho más grande. Y es esta misma imagen que veis aquí abajo en el estudio del angioTAC. Estos son los pseudoaneurismas, muy frecuentes, como os he dicho, en las caras posteriores de las prótesis de PTF, porque se atraviesa con la aguja de punción esta cara posterior y aquí es muy difícil realizar la compresión. Bueno, vamos a ver más desestructuraciones de las prótesis de PTF. Aquí veis cómo las tres paredes, o la pared, no las tres paredes, perdonad, las tres líneas que forman la pared de la prótesis de PTF, llega a este punto y desaparece, aquí está completamente desestructurada. Aquí vemos que existe un pseudoaneurisma que se ha trombosado, que está todo el ecogénico, y aquí también lo vais a ver, es la misma imagen, la misma fotografía. Aquí encontramos exactamente lo mismo. Nos vamos a encontrar una imagen de una prótesis que además está completamente engrosada a sus paredes por una hiperplasia intimal, una solución de continuidad de su cara posterior y su comunicación con otra formación ovalada que no tiene paredes y que corresponde a otro pseudoaneurisma. Los pseudoaneurismas se pueden trombosar, como estas imágenes que vais a ver. Aquí está un pseudoaneurisma de gran tamaño, completamente trombosado, que sería la misma imagen que la imagen que podemos encontrar de un hematoma. Al poner el color nos damos cuenta de que no se ha trombosado, de que no existe sangre en su interior. Estos pseudoaneurismas no solamente son peligrosos porque pueden romperse, sino porque si son muy grandes, como en este caso, pueden producir estenosis, compresiones de la vena y dar lugar a una trombosis del acceso vascular. Bueno, esto es lo que os quería decir. Ya voy a ser muy pesada, y esto sí que tenéis que detectarlo. Esto que estáis viendo aquí es una prótesis.
aunque no lo podáis creer, es una prótesis completamente desestructurada. El único segmento de la prótesis que se encuentra indemne es este pequeño trocito y otro segmento que luego veremos en la ecografía adyacente a la anastomosis arterial. Todo lo demás se encuentra aneurismático, sin paredes y completamente desestructurado. Vamos a verlo en las imágenes, que yo creo que se ven muchísimo mejor. Vemos la arteria braquial, la anastomosis quirúrgica, que no está estenótica, y un segmento de prótesis con su pared conservada. Vemos dos líneas hiperecogénicas con una línea hipoicoica en su interior. Según vamos avanzando, aquí tenemos la prótesis con un diámetro adecuado, conservando sus paredes, y poco a poco se va a ir dilatando, se va a ir haciendo aneurismática, van a desaparecer las paredes de la prótesis y la sangre está contenida solamente por los tejidos blandos circulantes. La dilatación continua es cada vez mayor, aquí ya mide cerca de 2 centímetros. Recordad que una prótesis de PTF mide 6 milímetros, es decir, que la dilatación aneurismática es muy llamativa. Por supuesto, no hay paredes, la cantidad de tejido celular subcutáneo existe todavía, pero cada vez es menor. Y pronto nos encontramos con una gran formación aneurismática, con trombo en su interior que mide casi 3 centímetros y que, como podéis comprobar, este trombo va a impedir la punción de la fístula y además existe una lámina prácticamente fina o inexistente que va a separar esta colección de sangre, porque no podemos decir que sea una prótesis, es decir, no hay nada que proteja a la sangre que hay aquí de la salida al exterior y de su posible ruptura. Es un aneurisma secundario a punciones repetidas de una prótesis de PTF, que yo creo que antes de que esto ocurra hay que decirlo y hay que sustituir la prótesis de PTF o hay que poner una prótesis endovascular. Por lo tanto, por favor, que no vaya a ocurrir esto, no podemos permitir que la prótesis de PTF con sus paredes se transforme en estas grandes formaciones aneurismáticas y con alto riesgo de trombosis y de ruptura. Los hematomas pues, son colecciones normalmente ecogénicas situadas en proximidad de las arterias y las venas y que su mayor riesgo es que pueden producir una trombosis del acceso vascular por la compresión de la vena eferente, es decir, harían como de estenosis de la vena eferente. De aquí la importancia de que no vayan a ocurrir. Si se interponen por delante de la vena, van a imposibilitar la punción de la misma. Ya hemos terminado, vamos a recordar conceptos, que las punciones repetidas son la mayor, por así decirlo, causa de la desestructuración de la prótesis y la formación de aneurismas protésicos, son causa de aneurismas venosos y que es imprescindible que realicemos una técnica de punción en escalera, para lo cual va a ayudarnos mucho el ecógrafo, para saber dónde podemos encontrar una vena madura, aunque no sea puncionada de manera continuada y aunque la cantidad de tejido celular subcutáneo que nos encontremos sea un poco mayor de lo adecuado o de lo normal. Tener mucho cuidado con las punciones de la cara posterior de las prótesis, porque son causa de pseudoaneurismas. Pasan inadvertidas, es una zona que no puede ser comprimida y no solamente da lugar a pseudoaneurismas, sino a importantes hematomas. También la ecografía os va a ayudar cuando hagáis punciones ecodirigidas. Que una mala compresión de una prótesis da lugar a pseudoaneurismas y a hematomas, y que estos pseudoaneurismas y estos hematomas pueden dar lugar a la trombosis del acceso vascular por la compresión extrínseca que ejercen sobre él. Y por último, deciros que aparte de las disfunciones que hemos estudiado, es decir, de las estenosis, de las trombosis, de los aneurismas, de los aneurismas, un hematoma puede impedir la punción y puede dar lugar a una trombosis del acceso por una compresión extrínseca, y que un aumento del tejido celular subcutáneo puede ser una causa bastante frecuente de dificultades de la punción, especialmente en la vena basílica. Nada más, muchas gracias por vuestra atención, espero no haber sido muy pesada y nos veremos en las prácticas que ya sabéis que se van a realizar en enero.